Bueno, vamos a cumplir con lo que es la regla número 1, dejándola ya lista para ser evaluada. Muy bien. Pues vamos a proceder, como me indica Ingeniera Sobranis, a ver nuestra dudas. Vamos a preguntar por dudas, ingenieros, dudas generales de la cálculo, aplicación, definición de la regla número 1, trazado del lugar geométrico completo de las raíces sobre el eje real. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces a preguntar. Ingenieros Barrera Melitón, Cruz Luis, Cruz Valdés, Duarte Mondragón, Estrada Vaca, ¿dudas? Hasta este momento se entiende que ustedes han estado pues trabajando, ¿no?, con este documento, con el tutorial, a efecto de, y bueno, construyendo su problemario, ¿no?, a efecto de no dejar pasar el tiempo nada más así. Ingenieros, ¿dudas? Por mi parte no, profe. Ok, muy bien, ingenieros, gracias. No, Vamos a profesor. ver. Muy Todavía bien, no. gracias. Bien, ingenieros García Barrios, García Castro, García Muñoz, Gómez Díaz, Gutiérrez Peralta. ¿Dudas? Cálculo y aplicación de la regla número 1. No, profe. Ok. Muy bien, ingenieros, gracias. Ingenieros Hernández Sotelo, Jacinto Méndez, Landaverde Meneses, López Irineo, Marcelino Guevara. ¿Dudas? Cálculo y aplicación de la regla número 1. Yo tengo una, No, profesor. Dígame, ingeniero López. ¿Qué sucede cuando un polo y un cero ocupan el mismo punto en el plano? Bueno, recordemos, ingeniero, que no es una pregunta extraña, una pregunta que normalmente esperamos que nos hagan. O sea que no está fuera de lugar, por el contrario. Bueno, profesor, mi duda van exactamente en el ejercicio 2 que viene en el tutorial de la regla número 1. Lo que pasa es que me salió un cero en menos 5,0 y un polo en menos 5,0, pero no estoy seguro si esté mal el ejemplo, el ejercicio, porque los resultados ya no me dieron igual. Todos los demás me dan iguales, pero ese es el único No, que me da no, pues claro, diferente. no le va a dar igual, ¿no? Pues, o sea, digo, hay ahí una razón que no es trivial, ahorita vamos a ver por qué. Usted tiene este caso, un polo y un cero coincidentes en una sola coordenada, ¿estamos? No importa qué coordenada sea. Ok, ahora, ¿esto cómo se ve en una función de transferencia? Vamos a ver, ¿qué pasa si usted tiene f de s que tiene s por s más 2 por s más 3? ¿Ok? Y en el numerador, usted tiene 15 por s más 3. Bien. Es evidente, ustedes recuerdan que una de las propiedades de la función de transferencia es que puede tratarse de manera algebraica. Esto fácilmente podemos nosotros reducirlo a s por s más 2. ¿Sí? En el momento que haya alguna duda, bueno, me comenta. Y aquí, pues tenemos 15. Es decir, estas funciones de transferencia son equivalentes. En realidad, lo que pasa es que este término, vamos a poner un poco más grueso para que se deje ver. Este término se cancela con este otro. Hasta aquí vamos bien. Este es el caso que usted tiene, ingeniero. Ahora, ¿esto qué significa?
¿Significa que efectivamente el cero y el polo se cancelan y desaparecen? Es decir, se destruyen, como dicen algunos autores. E incluso hay por ahí algún maestro que habla de que se destruyen los polos y los ceros. En realidad no se destruyen, o sea, simplemente estos modos de control, este polo y este cero, caen en un espacio que nosotros conocemos y que ustedes van a estudiar ya en forma en teoría de control 3, en un espacio que llamamos no observable y no controlable. Es decir, estos son modos de control que por un lado no puedo leer, no los puedo medir, no hay forma de medirlos, ni tampoco puedo controlarlos. Es decir, no puedo comandar este polo para que haga algo. No hay manera. Son modos de control que no se ven y que no se pueden controlar. Por lo tanto, y la función de transferencia así lo pone, no son modos de control que se vean a la salida. Ojo, no se ven. No significa que no existan. No se ven y no se pueden manipular. Entonces, la función de transferencia tiene ciertas características que típicamente nosotros mencionamos como propiedades globales, ¿sí? Citando algunas nada más, las que ahorita nos refieren. La función de transferencia es única y mínima. Es decir, un sistema desde el punto de vista de entrada-salida, si lo expresamos como una función de transferencia, no importa cuál sea la entrada, no importa cuál sea la salida. Su relación en el dominio de la frecuencia siempre es la misma. Es única. Ahora, ¿qué significa que sea mínima? Significa que no hay modos de control redundantes. Estos modos también se conocen como redundantes. Los modos de control redundantes son aquellos que se cancelan y no se ven a la salida. El dominio de la frecuencia, ingeniero, es decir, la transformada de Laplace, la función de transferencia, etcétera, son los elementos, son las herramientas con las cuales nosotros vamos a trabajar el lugar geométrico. La función de transferencia de GHDS es lo que nosotros graficamos en el mapa de polos y ceros. Esa expresión GHDS es una función de transferencia. Por lo tanto, cumple con todos los requerimientos de una función de transferencia. Entre otros, muchos otros, que es única y mínima. ¿Qué significa esto? Simplemente significa, ingeniero, que esto que está aquí, usted lo va a ignorar. Porque la función de transferencia es única y mínima. Si yo a ustedes les doy, y no sé si ese ejercicio esté marcado con nivel ninja, si yo a ustedes les doy una función de transferencia que tiene modos de control redundantes, ustedes deben saber que ese sistema o ese subsistema, en este caso el polo y el cero coincidente, debe ignorarse. Primero deben reducir la función de transferencia para que sea única y mínima y después trazar el lugar geométrico. No sé si esto aclare su duda, ingeniero. Sí, profesor. Bueno, otra duda es que no estoy seguro si el ejercicio estaba mal. Bueno, es que el polo que, bueno, sí, sería el polo que coincide, marca S cuadrada más 4S más S. Esa última S no sé si era un 5 o era una S. A ver, permítame. ¿Está hablando de qué ejercicio? El ejercicio número 2. Borrar esto porque
Este de aquí. Sí, ese. Estoy tratando de resolver esto. Pero incluso no es este el que está mal, ingeniero, es esto el que está mal, ¿no? Pues no estaba seguro cuál estaba mal, solo que lo que yo obtenía en mi representación gráfica no era igual a lo que estaba ahí como resultado. Por eso tenía la duda. Que si esto es 5, entonces estos son polos complejos conjugados, que están en -2 más -j. Primero está el 0, primero está el polo, que es este. Luego viene el 0 en -5, y luego está el polo de -6 a -5. Ah, no, sí, este está bien. Y se ignoran estos. Esto como sea lo va a ignorar, ingeniero. Claro, para las siguientes reglas va a ser crítico, ¿no? Pero para esta regla, este es lo de menos. Porque como son polos complejos conjugados, no importa si esto es una S. Ah, no, si esto es una S, tiene un Se polo convierte en en 5S. -0. Tiene un polo en 0, que no aparece acá. No, esto es 5, debe ser 5. Luego hay un polo, el trazado viene de -infinito hasta -6, aquí está. Luego viene de -6 a -5, ¿no? Ese es el, aquí arriba, aquí está. Luego viene de -5 a -1. Aquí está. Luego viene de -1 a más infinito. Aquí está. Y aquí está el 0. Sí, este es 5, ingeniero. Este es un 5. Sí, profesor. Gracias. Ahorita lo corrijo. No de nada. Voy a poner aquí lo que hay que corregir. La página 12. Ejercicio 2X. Ok. S por 5. Muy bien. Eso lo corrijo. Tomen nota, por favor. Aquí es un 5. Y esto ya va a coincidir. Muy bien. ¿Alguna otra duda, ingeniero? No, profesor, era todo. Gracias. Muy bien. Gracias, ingeniero. Entonces Bueno, quedan 5, profe. ¿perdón? Sí, queden 5. Esto es 5. Ok, gracias, profe. No hay nada. Es más, por aquí tenemos forma de señalarlo, ¿verdad? Esto sería lo propio. Esto que está aquí. Vamos a ponerlo así. Esto que está aquí señalado es lo que se va a cambiar por 5. ¿Ok? Muy bien. Bueno, continuamos. Por favor. Aquí está. Ingenieros Martínez Camacho, Méndez Sánchez, Miranda Torres, Morales López, Mundo Arroyo, ¿dudas de la regla número 1? No, profe, ya todo quedó claro. Gracias. Aparte no. No, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver. Entonces, tengo un mouse que tiene repetición y todavía no sé usarlo. Entonces, no responde a la primera y me ando ahí confundiendo. Muy bien, gracias. Ingenieros Perea Tapia, Vanegas, perdón. Pérez Vanegas, Sánchez Rodríguez, Sánchez, Soberani Sánchez. ¿Dudas de la aplicación de la regla número 1? No, profe, sin dudas. No, profe, ninguna. Todo bien, profe. Sale, pues, gracias. Ingenieros Trejo Quintero, Varela Cruz,
Verte Hernández, Villalpando, Zárate y Yescas Torres. Incluso aquí creo que tengo a Durán Chacón. Pero él toma clase en el 1, ya me acuerdo. Ingenieros, ¿dudas de la regla número 1? No, profesor. Muy bien. Muy bien, ingenieros. Bueno, pues entonces se queda de tarea el completar la guía de estudio. Cualquier duda, bueno, pues ya me comentan más adelante, ¿no? Ingeniera Soberanis, con esto la regla número 1 se da por vista y está lista para ser evaluada. Entonces, bueno, vamos a continuar nosotros con lo que es la exposición de la regla número 2 para poder continuar, ¿no? Me dice, ingeniera, que apenas la íbamos a empezar, ¿entendí? ¿Entendí bien? Bueno, Sí, vamos profe, apenas a... íbamos a empezar. Ok, bueno, vamos a retomarlo entonces así. Muy bien, el cálculo del centroide. Bien, el centroide es una coordenada real, ingenieros, que está asociada a todo el lugar geométrico. Es decir, no pertenece ni a un dominio o a otro. Es decir, no podemos decir que pertenezca al dominio directo o al dominio complementario. A ver, denme un... Perdón. Entonces, no podemos asociar el centroide directamente al dominio directo o al dominio complementario. En realidad es una coordenada de referencia. Sí, vamos a ver más adelante qué es. De momento, para nosotros el centroide es un promedio, como lo vamos a ver ahorita aquí. Numéricamente puede interpretarse como un promedio del efecto que tienen polos y ceros sobre todo el sistema. En particular, funcionaría como un centro de gravedad. ¿Sí? Para nosotros, al final, va a ser un punto importante, porque desde esa coordenada es que nosotros vamos a localizar a los ceros infinitos del sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando un sistema tenga un orden relativo 1 o superior, sabemos que tiene ceros infinitos, y por lo tanto, tiene, ¿cómo se llama? Se le tiene que calcular un centroide. Entonces, bueno, tenemos esta fórmula para calcular el centroide. Vamos a ver si podemos hacerlo un poco más grande. Aquí está. Un centroide se calcula con esta fórmula. ¿Sí? Es una coordenada real. Llamamos nosotros sigma c. Es igual a menos el cociente de la diferencia de las sumatorias de los polos y de los ceros, ambos en formato de factor. Y dividido por el orden relativo, el número de polos menos el número de ceros explícitos. Esto es el centroide. La verdad es que su cálculo no tiene problemas. Sin embargo, bueno, sí hay algunas consideraciones que hacer, sobre todo para no equivocarse. No es que haya casos raros, casos complejos. No, realmente no los hay. La coordenada siempre es real. Vamos a ver ahorita por qué. Y se consideran todos los elementos de polos y todos los elementos marcados por ceros. Esto sin importar si están repetidos o no. La sumatoria va desde 0 hasta n. Desde 1 hasta n, desde 1 hasta m. En esta fórmula, n es el orden del sistema, que es igual a su número de polos. M es el número de ceros explícitos, aquellos que se muestran en la función de transferencia GHDS. N-M es el orden relativo. Es la diferencia del número de polos y el número de ceros explícitos. Es decir, esto ya sabemos que es igual al número de ceros infinitos. Y PI y ZJ son polos y ceros explícitos. Es el conjunto de todos los polos y todos los ceros explícitos, pero ambos en su formato de factor. ¿Sí? Esta es la fórmula, ahí la tienen ya en su documento. ¿No? El documento, bueno, ya está abierto para que lo puedan abrir.
Muy bien. Entonces, aquí me equivoqué. 160. Ahí está. Entonces, para la aplicación del algoritmo, nosotros vamos a seguir un algoritmo también muy breve, pero vamos a ver qué tan denso es al momento de los ejemplos. Esto, primero, el sistema se lleva a su forma de circuito abierto, GHDS, se lleva a la forma KPZ, es decir, la forma donde puedo ver los polos y los ceros factorizados y la ganancia del lazo directo. Es la forma que hemos nosotros tratado normalmente. Prácticamente todo el lugar geométrico se lleva a cabo sobre esta forma. Hay que identificar el conjunto de todos los polos y todos los ceros. Hay que incluir aquellos que tienen multiplicidad 2 o superior. No podemos omitirlos. Es decir, no porque sean 3 polos sean iguales, solamente voy a contar uno. No, tengo que contar todos. Y hay que sustituir en esta fórmula todos y cada uno de los formatos de factor. Muy bien. Resta en este momento, bueno, ver qué trucos vamos a considerar, es decir, cuáles son las premisas sobre las que trabajamos. Primero, el centroide es una coordenada real. Si en algún momento el cálculo nos entrega algo que no es enteramente real, algo anda mal. ¿Sí? Ya sea la representación, el cálculo, la sustitución, algo anda mal. Sí, hay que considerar al centroide como un promedio de efecto de polos y ceros sobre el sistema GH. Aritméticamente tienen sentidos contrarios. Pueden verlo aquí en la fórmula, que los ceros están afectados por este signo menos, en tanto que los polos no. Los dos están afectados por un signo menos, eso es cierto. O sea, aquí me queda menos la sumatoria de P y aquí me queda más la sumatoria de Z. Es decir, como ustedes lo vean, siempre tienen efectos contrarios. ¿Sí? Aritméticamente se ve la diferencia del signo. El centroide no existe para sistemas que tienen orden relativo cero. Es decir, cuando un sistema no tiene ceros explícitos, digo ceros infinitos, el centroide no existe. Se les deja de tarea a ustedes explicar por qué es cierta esta afirmación. Cuando un sistema no tiene un orden relativo cero, el centroide no existe. Es decir, ¿cuál es el sentido calcular? Bien, por otro lado, hay un truco que considerar que la sumatoria de cualquier conjunto vacío siempre es cero. Estos son resultados de matemáticas, el tema de series, ¿sí? Sobre todo series infinitas, se da este resultado. La sumatoria de un conjunto vacío siempre es cero. El centroide no pertenece de manera particular ni al dominio directo ni al dominio complementario. Aunque siempre es una coordenada real, no podemos nosotros asociarlo de manera directa a ninguno de los dominios. Realmente el centroide es un punto de referencia. ¿Sí? Es cierto que la ubicación de polos y ceros de manera explícita, pues lo coloca en una parte del lugar geométrico. Pero incluso el lugar geométrico, digo, el centroide, puede coincidir con modos de control. Y si coincide con ceros sobre el eje real, significa que el centroide jamás va a ser parte del lugar geométrico. Entonces, no nos vamos a preocupar por esa situación, en dónde está o sea, a qué dominio pertenece, porque, bueno, carece de sentido. Sí, nos interesa la coordenada. Sí. Muy bien, aquí se pide como actividad adicional, en lugar de ponerla hasta el final, en este documento lo habíamos puesto al principio, hacer un resumen de los trucos que van a asociarse a esta regla. Y bueno, por eso se daba este espacio, ¿no? Ahora ya manejamos los post-it. Este documento todavía tiene un formato, digamos, el primer formato. Por eso es que esto viene aquí, ¿no? Pero ya había yo empezado a trabajar en ese reordenamiento. La verdad es que no sé por qué no está esta versión. Una vez que la tenga, se las damos, pero no es más que un acomodo. Realmente esta segunda versión no tenía nada nuevo, ¿no?
Muy bien, bueno, estos son los trucos a considerar o premisas que debemos nosotros tener en cuenta al momento de aplicar esta regla. Ok, ahora, antes de pasar a los ejemplos, necesitamos nosotros hacer dos convenciones. Primero, definir qué es el formato de factor. Y segundo, cómo vamos a señalar el centroide. Bien, nosotros vamos a desarrollar aquí algunos ejemplos. Estos ejemplos son los mismos que se desarrollaron en la regla número 1. Los vamos a desarrollar ahora específicamente para la regla número 2. De esta manera yo los voy a acompañar al paralelo en su problemario, desde la regla 1 hasta la regla ejemplos sumamente específicos para cada una de ellas. En este caso, todos son los mismos. Muy bien. Ahora, el símbolo con que nosotros vamos a ubicar el centroide es un corazoncito de color verde. Normalmente, a cada grupo, en el formato presencial, a cada grupo, mi refiera es la que determina cuál es el símbolo, ¿no? En estas fechas, alguien, no faltó quien me pidiera una calabaza de Halloween, una calavera, han pedido, ha habido alguien que, bueno, más cercano al 14 de febrero ha pedido el corazoncito, que fue el caso. Entonces, bueno, todavía en este documento se utilizó la última convención que la ingeniera Navarro, en aquel entonces mi refiera del grupo, había determinado, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a seguir con esta convención. Es un corazón de color verde. Eso dentro de del apunte, dentro de este documento. Pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, ¿no? Hemos utilizado rombos rosas, cuadrados no, porque recuerden que el cuadrado está asociado a la nomenclatura de mapa de polos y ceros. Entonces, yo sugiero dejarlo fuera. Pero los rombos sí, el corazón, los círculos rellenos también son un poquito delicados, porque luego llegan a confundirse con los ceros. Entonces, bueno, nada más tengan ahí cuidado con ello, ¿no? Elijan un símbolo que sea neutro con respecto a la cruz de los polos y a los ceros, a las rueditas de los ceros, y pueden ustedes utilizar ese. Muy bien. ¿Qué es un formato de factor entonces? Bien, vamos a verlo. Cuando ustedes tienen, aquí tenemos esta lámina, vamos a abrir una nueva lámina. Bien, cuando ustedes tienen una ecuación de este tipo, S más 2 por S más 3, es más, vamos a poner el caso clásico, S más 1, S más 2, S más 3, igualan a 0. Ustedes ya saben que el conjunto de S, es decir, el conjunto de las raíces, es menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Las raíces de este sistema, ¿sí? Podemos nosotros aquí colocar, estas son las raíces, son el conjunto de valores de S o de la variable S, tales que satisfacen la ecuación. Es decir, las raíces, vamos a ver cómo va con el trazado, las raíces son el conjunto de los valores que satisfacen esta ecuación. Si ustedes sustituyen menos 1, lo sustituyen en todas las S y este factor inmediatamente se hace 0. Por cualquier factor se hace 0 y se satisface. Y lo mismo sucede para menos 2 y menos 3. ¿Sale? Las raíces son
los valores de las variables S. Bueno, en concreto, lo que nosotros estamos hablando son de los factores. Es decir, el formato de factor de una variable, o mejor dicho, de una variable, no, de la variable S, es el mismo que con que se representa en la ecuación. ¿Sí? En el ejemplo, ¿cuáles son este conjunto, estos valores? Los valores de S en su formato de factor, ojo, no es el valor de S, es la representación de los factores que acompañan a esta variable S. ¿Cuáles son estos factores? O lo que llamamos nosotros el formato de factor, son más 1, más 2 y más 3. El ejemplo, voy a poner aquí las comillas que me hacían falta. En el ejemplo, ¿cuáles son estos valores? Vean que aquí son valores de S. Arriba es una representación de los valores o de S. Son menos 1, o sea, estos sí son valores reales. Menos 2, menos 3. Es como si le preguntáramos a la variable S, oye, ¿cómo te llamas? Pues me llamo S. ¿Y qué, cuáles son tus verdaderos nombres? Ah, pues mira, menos 1, menos 2, menos 3. Sí, o sea, la variable S se llama exactamente sus nombres con nombre y apellido, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Y cómo te dicen en casa? Ah, pues mira, en casa, como soy parte de una familia, en casa de cariño me dicen más 1, más 2 y más 3, ¿no? Pues es puro cotorreo. Porque en realidad, pues, menos 1, menos 2, menos 3. Esta dualidad, en el caso de nuestra analogía, se puede ver también cuando, por ejemplo, vemos que vamos a la casa de un amigo y resulta que al amigo lo apodan el gordo. Sí, y resulta que el gordo es un sujeto que mide 2 metros, pero que pesa apenas 60 kilos. Es un tipo sumamente delgado. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, oye, ¿cómo estás? No, pues estoy bien flaco. ¿Cuánto vales? Menos 1, menos 2, menos 3. Ah, ok. Y en la escuela todo el mundo le dice el flaco. Pero cuando vamos a su casa, la familia le dicen el gordo. ¿De cariño? Es la asociación a la misma variable, la asociación a la misma persona. ¿Sí? Alguna vez hagan de cuenta que las raíces es su nombre, pero dentro de 20 años, cuando pregunten, oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal que tomaba clase con nosotros y todo? No, no me acuerdo. ¿Cómo le decían? El Rambo. Ah, sí, como del Rambo sí me acuerdo, ¿no? Lo mismo sucede aquí, ingenieros. Tenemos nosotros dos referencias a la misma variable. Por un lado, su valor. Este valor se conoce como raíz. Pero ¿qué aspecto tiene cuando nosotros lo vemos dentro de la función de transferencia? Vemos que aquí en el ejemplo es más 1.
es esto que está aquí, más 2 y más 3. Esta referencia dentro de la ecuación se conoce como formato de factor de la variable S. Profesor, perdone que le interrumpa, ya queda menos de un minuto para que acabe la sesión. Sí, ahorita concluimos, ahorita abrimos una nueva sesión para terminar esta parte. Y cuando hablamos de los valores, hablamos de las raíces. Muy bien, bueno, vamos a apurar el término de esta sesión, abrimos ahorita otra y recuperamos esta imagen para que la puedan en un momento dado copiar.